¿De qué se trató esta manifestación que hubo aquí en la afuera del Hospital Regional? Bueno, hoy día la movilización que hubo aquí fuera del hospital tiene que ver con un grito de desesperación de trabajadores públicos que tienen contratos a honorarios, contratos tan precarios que no le permiten tener ningún derecho. Hoy día nos enteramos por la prensa de que se había aprobado el reajuste con una cantidad de bonos que son mínimos para los trabajadores, pero estos trabajadores ni siquiera reciben eso, están en condiciones deplorables como trabajadores del hospital, y trabajadores que tienen que brindar salud hoy día, en su mayoría mujeres, ni siquiera tienen los derechos básicos de fuero maternal, derechos a la cuna y derechos que han ganado los trabajadores históricamente. ¿Cuántos trabajadores honorarios hay primero en la región y después a nivel nacional? Mira, yo el dato que más manejo es el de este hospital y extrapolándonos nos hablaban como de cerca de 20.000 trabajadores a nivel país a honorario. En este hospital es el 10% de los trabajadores que conforman la planta esquemática del hospital, cerca de 340 trabajadores porque van variando, pero ayer preguntábamos el dato y eran 325 y han llegado casi a los 400 en algún momento. Bien detalladamente, ¿en qué se ven perjudicados los trabajadores que trabajan con boleto horario? A ver, el trabajador, hay que hacer la comparación con el trabajador público a contrata y titular. El trabajador que es un trabajador público es un nombramiento del Estado que le da una cantidad de derechos, o sea, no puede ser despedido arbitrariamente, tiene que pasar por un proceso, tiene derechos que va ganando con el tiempo, a escala de sueldo, a ir mejorando sus condiciones, aunque mínimamente va mejorando y en cada lucha que damos como FENAT algo se va consiguiendo. En el caso de los trabajadores honorarios, los contratos se definen arbitrariamente, ni siquiera son contratos de trabajo, tienen una relación que es una relación civil, no tienen responsabilidad administrativa y principalmente no tienen ningún derecho, tienen todas las obligaciones de un trabajador que está bajo el estatuto administrativo, pero ninguno de sus derechos, y eso quiere decir que pueden ser despedidos en cualquier momento, que se les puede hacer el cese de contrato, y eso ha sido una lucha larga aquí, que las mujeres de este hospital que tienen ese tipo de contratos, al quedar embarazadas, son despedidas, se les termina el contrato y quedan cesantes. Ya, no hay previsión, no hay... Mira, ahora con la reforma previsional se les va a obligar a pagar la previsión, pero eso no significa que ganen derechos, sino que la AFP van a tener un grupo más de trabajadores a los que esquilmar, a los que quitarle su dinero, pero sin ningún derecho, porque el hospital les está obligando a cotizar desde del 2 de enero del próximo año, pero los obliga a cotizar, pero no entregándoles ni un derecho a cambio por esa cotización. Y lo preocupante es que esto no ha disminuido, es una planta permanente, que es una necesidad de este hospital. Y funcionarios que atienden pacientes no tienen ni siquiera derecho a salud dentro del hospital por no tener esta previsión en estos momentos. ¿Cuál es la crítica que ustedes pueden hacer con respecto a eso? Porque si bien son trabajadores, tienen trabajo, pero están trabajando en la salud. Trabajar con boleto horario es una condición suficiente para trabajar en un sistema público de salud, porque también se trabaja por metas, se trabaja a presión. Claro, ¿En qué puede perjudicar en el fondo esa condición laboral para el ejercicio del trabajo en la salud? Primero, el análisis que haría yo, ¿son manos necesarias dentro de los hospitales? Sí, están dentro de la estructura de este hospital y tanto como las empresas de guardia que son externas, las empresas de aseo que son externas, son trabajadores que son necesarios para cumplir la función de los hospitales, pero que se han hecho permanentes dentro del hospital esta planta. O sea, hoy día, sin estos trabajadores honorarios, hay trabajos que no se podrían realizar. Y el Estado lo ha suplido con este tipo de contratos que le permiten una movilidad, lo que hablan de movilidad en el empleo, pero quitándole todos los derechos, y el temor nuestro es que esto, en vez de disminuir, se vaya ampliando hasta ser mayoría dentro de los hospitales. Y hoy día la idea es ser una trinchera de lucha para frenar el avance de este tipo de contratos y para empezar a levantar la cabeza y levantar la lucha de los trabajadores para terminar con el contrato honorario. Volviendo un poco al tema que hablábamos antes, ¿qué piensan ustedes de la progresión como FENAT de aquí local? ¿Qué piensan de la aprobación del presupuesto para el sector público? ¿Qué es lo que han opinado? ¿Qué es lo que dicen sus socios?
¿Qué dicen los trabajadores de la salud frente a lo que está sucediendo en Valparaíso? Bueno, lo que pasó, a nosotros nos tocó ir al Congreso y la indignación que demostramos ese día es la indignación que está en todos los pasillos de los hospitales públicos, la sensación de que estamos volviendo o estamos en un tiempo muy difícil para los trabajadores, pero principalmente lo que uno ve es una sensación de temor. El miedo a movilizarse, el miedo a avanzar. La FENAT ha intentado y ha luchado por romper ese temor, pero sí está instalado. Nosotros nos acabamos de enterar que en el Servicio de Salud Concepción hay trabajadores que ya están siendo informados de que sus contratos han terminado, y este gobierno, con ese reajuste y con esa demostración de fuerza, ¿qué es lo que más nos preocupa? Que hoy día fueron cómplices los dirigentes del sector público de ni siquiera movilizar a los trabajadores cuando había un grito en todos los hospitales que nos llamaba a los dirigentes a movilizarnos, y también nos hacemos responsables de no haber sido capaces de romper estos caudillismos de estos dirigentes que están comprometidos con el poder, que no tienen intereses y que no representan hoy día lo que son los trabajadores y la lucha que quieren dar los trabajadores. Esa era la pregunta que iba a hacer. ¿Qué pasó con estos gremios que accedieron? Porque son 14, ¿no es cierto? Y 11 negociaron con el gobierno. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo diría que no hubo negociación, hubo una imposición del gobierno y ellos aceptaron y agastaron la cabeza. Y ni siquiera reconocieron que por lo menos en los funcionarios de la salud sí había la fuerza y había las ganas de dar la pelea este año para mejorar sus condiciones de trabajo. Hoy día fueron los dirigentes a nivel nacional y los dirigentes de base también fuimos responsables de no romper este cerco. Pero hoy día sí responsabilizamos, porque a nosotros nos tocó estar con los dirigentes de la ANEF, y lo que ellos peleaban eran los despidos. Pero el año pasado les despidieron 8.000 trabajadores y no se movilizaron, no dieron la pelea, y hoy día, cada día, le siguen despidiendo trabajadores y no son capaces de generar acciones y generar unidad entre los trabajadores para poder dar la pelea contra este sistema. ¿Tienen alguna cifra de cuántos trabajadores han sido despedidos a nivel local, a nivel regional? A nivel local, yo conozco la cifra del servicio de salud de este hospital. Cifras macro no manejo en este momento porque, inclusive respetando el estatuto administrativo, se le está informando hoy de sus términos de contrato, cuando inclusive el estatuto administrativo habla de 30 días para avisarle al trabajador. Sabemos que en este hospital habría cerca de 7 personas, muchos de ellos cargos directivos, que están siendo desocupados para atraer a los operadores políticos de la derecha para hacer su pega de las municipales el otro año. Nosotros hasta ahora no tenemos despedidos dentro de nuestros socios, no tenemos términos de contrato, tenemos alguna persecución sobre algunos trabajadores y mecanismos de presión, que es, por ejemplo, sacarlos de los turnos de noche, que implica una disminución en el sueldo de casi 1/3 de lo que gana un trabajador hoy día. Eso es lo que estamos viendo, pero a eso también estamos negociando con el actual director para poder llegar a un acuerdo sobre revisar caso por caso la situación de los trabajadores. Adolfo, por último, los trabajadores a contrata y a boleto honorario van en alza al menos desde la mitad de la década de los 90. Ustedes plantean que son los primeros en movilizarse en el país con gente de boleto honorario. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen al resto del país y, en el fondo, cómo piensan enfrentarse a esta política que viene desde la concertación y que también se ve prolongada por el ejercicio de la derecha del poder? A ver, bueno, yo creo que hay dos cosas. Uno como dirigente tiene que responder a lo que los trabajadores que representa y los trabajadores en general hablan en los pasillos, discuten y sienten y lloran y sufren dentro de, en este caso, los hospitales públicos. Lo que pasó el día de hoy fue un llamado desde los trabajadores que nos exigieron como FENAT a ayudarnos en esta pelea. Hoy día yo creo que también las bases de cada servicio público, los trabajadores honorarios, deben propiciar la forma de llegar a un grado de unidad y de organización que nos permita combatir este sistema y terminar con este tipo de contratos. Pero ese también es un llamado a todos los dirigentes del sector público de esta región y a nivel de país, de empezar a reunirnos y empezar a generar alguna estrategia de lucha para que este tipo de contratos terminen, y también para generar organización de estos trabajadores que hoy día están como hace 100 años sin posibilidad de reunirse, con el temor a salir a la calle y sin ningún derecho
pero también es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de cada trabajador y del pueblo en su conjunto asumir que si no hacemos nada, lo que yo te decía anteriormente, este tipo de contratos se van a ir eternizando y se van a transformar en la realidad de este país, en contratos precarios para todos. Y después, como decía Alberto, después que hayan ido por todos, ya no va a quedar nadie que pueda defenderse, van a terminar inclusive las organizaciones. O sea, yo no quiero ser apocalíptico, pero creo que estamos en una etapa de o nos juntamos o nos creemos y empezamos a luchar, o este modelo económico puede arrasar con nosotros como lo ha hecho en Europa y en otros países. Bueno, eso fue Adolfo Becar, presidente de la FENAD regional, del Hospital Regional para Resumir.